Bien, vamos a ver hoy acerca de todos los compuestos que estuvimos trabajando, de los cuales sabemos hacer las fórmulas, podemos reconocer según el nombre. Bueno, y hemos visto en algún momento también para qué era que servían cada uno, así someramente. Específicamente entonces ahora de todos aquellos que habíamos visto, hidrocarburos, funciones oxigenadas, funciones nitrogenadas, bueno, vamos a empezar a ver dónde es que están, para qué es que sirven, qué características tienen, ¿sí? Y por lo pronto empezamos con los alcanos, ¿sí? Entonces habíamos visto los alcanos, metano, etano, propano, butano, bueno, todos esos con ramificaciones, etcétera, etcétera. ¿Dónde es que están? ¿Para qué es que sirven? ¿Sí? Entonces, básicamente lo primero que vamos a ver es qué propiedades o qué características tienen. Primero empezamos con las propiedades físicas, ¿sí? Los alcanos están en distintos estados de agregación. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende del largo de la cadena carbonada. Los alcanos que tienen un carbono hasta 4 carbonos de cadena carbonada, es decir, metano, etano, propano, butano, con ramificaciones, etcétera, etcétera, son o están a temperatura ambiente al estado gaseoso. ¿Sí? Los alcanos que tienen cadena desde 5 hasta 18, 19 carbonos, ¿sí? Son líquidos. Ahí encontramos los octanos, ¿sí? Entonces ahí el octano, por ejemplo, las naftas, ¿sí? Son líquidos. Después van a ver que cadena de 15, 16, 17, y ahí vemos todos los combustibles líquidos, ¿sí? Queroseno, aguarrás, gasoil, fuel oil, ¿sí? Naftas. Bueno, todos esos entonces son estos combustibles que son líquidos. Y desde carbono 20 en adelante son también combustibles, pero son sólidos, ¿sí? Ahí van a ver el alquitrán, la rafaelita, la antracita, bueno, son todos combustibles sólidos. De hecho, bueno, entonces veo que todos estos son combustibles, pero a temperatura ambiente se encuentran en distintos estados de agregación. Entonces, esa es la primera de las características. La segunda de las características es que cualquiera de ellos, ya sea los gases, los líquidos o los sólidos, son insolubles en agua, pero sí son solubles entre sí. Es decir que la nafta, el aguarrás, el gasoil, todos entre sí se pueden mezclar, pero ninguno de ellos se puede mezclar con el agua, ¿sí? Entonces, esa es otra de las características. Ya sea que yo quiera hacer burbujear este gas, no se va a disolver, ¿sí? O tiro estos sólidos en agua, no se van a disolver, ¿sí? Ninguno se disuelve en agua, pero sí se disuelven entre sí. Es decir, si yo tengo alquitrán y lo tiro en querosén, se va a disolver, ¿sí? Todos se disuelven, son solubles entre sí, pero son insolubles en agua. Y la otra característica es que son menos densos que el agua, es decir, que siempre van a flotar sobre el agua. Y esto es entonces el caso de, por ejemplo, se está prendiendo fuego uno de estos, ¿sí? Entonces, si yo tiro agua, como el agua es más densa que eso, lo que voy a hacer es el agua va a ir por abajo y el fuego se va a extender, ¿sí? Porque lo que hice es agrandé esto, ¿sí? Por eso también el tema de la densidad es muy importante. Cuando hay un derrame de barcos petroleros o lo que sea, bueno, el petróleo vemos que flota sobre el agua, ¿sí? Son menos densos. Y luego, la otra característica es el punto de fusión, acuérdense de la temperatura a la que se derrite, el punto de ebullición, la temperatura a la que hierven, bueno, indudablemente aumentan con el aumento de la cadena carbonada. Pero si yo llegase a tener dos cadenas carbonadas igual, bueno, el punto de ebullición, punto de fusión, va a ser más bajo cuanto más ramificaciones tenga esa cadena. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de 8, octano, lineal, pero tengo otra cadena de 8 que tiene dos ramificaciones, supongamos 2,3-dimetiloctano, bueno, el 2,3-dimetiloctano va a tener un punto de ebullición más bajo que el otro. Supongamos ese hierve a 80 y el otro a 85 grados centígrados, ¿sí? Bueno, esas son entonces características o propiedades físicas que van a tener todos estos alcanos que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las fuentes naturales? Es decir, naturalmente, ¿de dónde es que los puedo llegar a obtener sin hacer ninguna reacción química ni nada por el estilo? Bueno, tenemos dos fuentes. La primera, que es el biogás, que es la que vamos a ver ahora, que es lo que se llama un recurso energético renovable. Esto quiere decir que el biogás yo lo puedo obtener, y más adelante lo puedo obtener otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí?
En cambio, el petróleo es un recurso energético no renovable. Por lo tanto, una vez que se acabó, se acabó. ¿Sí? Bien, vamos a la historia del biogás. Biogás, como dice el nombre, es gas producido por un proceso biológico. Y ese proceso biológico es una fermentación. ¿Sí? Nosotros decimos una putrefacción, podríamos decir, algo que se está pudriendo. ¿Sí? Entonces, en cualquier proceso de degradación de materia orgánica se va a producir este biogás, que químicamente es el metano. Fíjense, los procesos o los aparatos o los materiales para poder obtener un biogás se llaman biodigestores, ¿sí? Y uno de los más antiguos se conoció arqueológicamente en la India, que eran como una especie de hornos de barro, es decir, hechos con ladrillos, donde adentro lo que ponían eran excrementos de animales, la bosta de la vaca, por ejemplo, ¿sí? Y eso se sellaba. ¿Mm? Al recibir la radiación solar, es decir, al calentarse eso, bueno, tenía una temperatura ideal como para que los microorganismos empiecen a degradar esta materia orgánica. Y se producían un montón de gases, entre ellos metano. Lo que se hacía posteriormente era, se hacía un agujerito, se pondría una manguerita o una caña y con eso entonces salía ese gas se prendía fuego y tenían combustible. ¿Sí? Esto estamos hablando de años antes de Cristo, ¿eh? Así que y fíjense lo que era el ingenio de cómo se podía llegar a producir energía a partir de un producto orgánico. Normalmente habrán visto también que en algunas islas o en riachos o en lugares donde hay aguas estancadas, muchas veces se producen como burbujitas, ¿sí? En el medio del agua. Si yo voy en un bote y estoy viendo que hay burbujas, digo, bueno, ¿y esas burbujas de qué son? Bueno, esas burbujas también son procesos, en la mayoría de los casos, ¿no? Son procesos de degradación que se producen en el limo del río, en la base del lecho del río, y hay algo que se pudrió ahí abajo, que se está pudriendo ahí abajo, ¿sí? Está fermentando y entonces se producen esas burbujas. Los isleños, los habitantes de las islas, lo que hacen es un tambor de 200 litros, lo cortan por la mitad, ¿sí? Lo sujetan al piso mediante sogas y capturan el gas. Entonces ese tambor que estaba hundido, bin, 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 a medida que va recibiendo gas, va saliendo a la superficie. Una vez que salió a la superficie, conectan una manguerita con un mechero, encienden y ahí tienen combustible como para cocinar o lo que sea. ¿Sí? Y lo que se hizo en función de estos biodigestores y lo que se está haciendo hoy por hoy en el campo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Un biodigestor, pero ya mucho más sofisticado, donde, por ejemplo, eh, todo el residuo de una cosecha se coloca en estos recipientes que son como biodigestores, que son grandes como, qué sé yo, una pileta de natación, ¿no? Sellado en su superficie. Entonces digo, bueno, hice una cosecha de, no sé, maíz, lo que sea. Y entonces me sobró todo esto. Todo esto lo tiro adentro de esa pileta de natación que les decía, le agrego azúcar o alguna sustancia que ayuda a la fermentación y eso se sella. Y al cabo de 40 días más o menos empieza la fermentación. En la fermentación se produce el gas que nosotros queríamos obtener, que es el metano, pero también se produce dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera, etcétera. En estos casos, bueno, como eran muy caseros, ¿sí? No había problema. Pero en este caso, la idea es que yo con esta energía que voy a hacer, a obtener, pueda llegar a calefaccionar, qué sé yo, no sé, un gallinero, un silo o lo que fuese. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el gas puro. Para eso, todos los gases pasan por un cañito y se hacen burbujear en una solución que se llama lechada de cal, que es hidróxido de calcio. ¿Vieron con lo que se pintan las canchas, por ejemplo, el área o el centro de una cancha de fútbol? Bueno, se pinta con un líquido blanco. Bueno, eso es lechada de cal, que es cal apagada. Entonces vienen todos los gases por aquí, burbujean en ese líquido que es la lechada de cal y el dióxido de carbono y el vapor de agua quedan atrapados acá. De hecho, se produce una reacción química y se forma una sustancia que es carbonato de calcio que después se puede vender para pasta de dientes o lo que sea, es un abrasivo. Y sale el metano puro. Y ese metano ya es puro, se puede llegar a envasar o directamente se puede utilizar, ya les digo, para calefaccionar, no sé, lo que fuese, ¿sí? Algo en el campo.
¿sí? Entonces tengo energía gratis, ¿sí? Una vez que hice toda la instalación, obviamente, ¿no? Energía gratis porque estos son residuos y entonces puedo calefaccionar y no gastar tanto. Bueno, este es el caso de el biogás, ¿sí? Bien, ahora vamos al segundo de los casos, que es el petróleo, ¿sí? Esta es la fuente indudablemente más importante. Fíjense que todavía se está hablando de las energías alternativas, eh, la energía solar, la energía química, la energía eólica, todas las energías que se les puedan llegar a ocurrir, pero los autos siguen funcionando con nafta, ¿sí? Es un gran tema que después cuando veamos combustión vamos a ver que es una macana esto, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca del petróleo. Primero vamos a ver cuál es el origen del petróleo. Sí, es lo que ustedes piensan, ¿sí? Nosotros decimos, el origen del petróleo es porque unos dinosaurios se murieron. Bueno, básicamente es eso, ¿sí? La idea es que ese resto orgánico se tuvo que empezar a hacer una fermentación, pero con determinadas características, que son las características del terreno. Es decir, aquellos bosques o aquellos animales que han quedado sepultados de una manera tal donde no haya la posibilidad de que hayan salido gases ni que haya entrado ningún líquido. Eso es lo que se llama una fermentación anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Y para que eso ocurra, la tierra con que se tapó esos desechos orgánicos, ya sea por una glaciación, por un derrumbe, por lo que sea, tiene que ser una tierra semi-impermeable, ¿sí? Normalmente es un material que se llama un mineral, perdón, que se llama bentonita, que produce es como una especie de arcilla que cuando se moja, bueno, queda como impermeabilizado, ¿sí? Entonces, el origen es ese, el origen del petróleo es animal, vegetal. Hoy por hoy sabemos que es mineral, petróleo, ¿sí? Aceite de piedra. Bien, entonces ese es el origen. Bien, ahora bien, ¿cómo hago yo para sacar el petróleo, para poder cargar nafta en mi auto? Bueno, tengo que hacer todos estos pasos, ¿sí? Los pasos son estos. Exploración, primero saber dónde es que está. Segundo paso, perforación, hacer un agujero para poder sacarlo. Tercer paso, cementación, cementar ese agujero para que no salgan todas las piedras y todas las cosas juntas. Y finalmente, extracción, transporte y después, bueno, la destilación o el procesamiento. La idea del petróleo es que no solo es para combustibles, sino que un barril de petróleo tiene cerca de 5.000 compuestos distintos, ¿sí? Entonces hay alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, hay de todo ahí adentro, ¿sí? Básicamente lo que nos interesa a nosotros y la mayor riqueza de eso es los alcanos. ¿Por qué? Porque se van a usar como combustibles, ¿sí? Eso es lo que se produce como reacción química. Bueno, en un segundo video vamos a ver ahora cada una de estas etapas.